a ver, no te vayas. Es que sin mi permiso no te puedes ir. ¿Qué ha pasado, Rafa? ¿Se ha ido un avión sin tu permiso? Sí, bueno, en el minuto 84 pues el avión ha sacado los flaps. Yo creo que ha sido un momento difícil el momento de los flaps porque después los alerones han salido hacia afuera. Bueno, la verdad es que para mí sería un gran honor que el aeropuerto de Palma de Mallorca pues llevara mi nombre, ¿no? Que sería el aeropuerto de Rafa Nadal. También el puerto de Palma, ahí donde están los barcos, pues también se puede decir puerto Rafa Nadal, una empresa de, lo que sé, de autobuses, de autocares y también unas líneas aéreas, ¿no? Líneas aéreas Nadal. Se podía hacer una promo por Navidad y por Nadal pues tú vienes aquí y Nadal, aviones solo hay más que uno y si son jumbos mejor. Rafa, ¿por qué son fofis las pelotas? Bueno, la verdad es que las pelotas son fofis porque si fueran negras no se verían, ¿no? La verdad es que pueden ser fofis, el color fofi puede ser o amarillo fofi o verde fofi, ¿no? Tampoco es que este aeropuerto me guste tanto, ¿no? Porque es un aeropuerto de pista. Lo ideal sería que las pistas fueran de tierra batida, que los aviones despegaran y aterrizaran sobre una tierra batida, así como de color granate. Pero bueno, es lo que hay y si el aeropuerto llevara mi nombre, pues hay que respetarlo, ¿no? Y si no, tampoco me interesa demasiado, tampoco, lo digo, es una buena idea, ¿no? Y además lo podríamos dedicar a una chica que desde que me casé se llama Mary. Sea como sea, aunque se llame Rafa Nadal, una cosa está clara, que los bocadillos aquí en el aeropuerto seguirán valiendo pues unos 20-30 euros. Y ensaimadas también, muy caras. Ensaimada Rafa Nadal, claro.